hemos venido manifestando, ¿no? eh, aplicar la ley. Eh, Bien, las notas ya han sido enviadas, porque la semana pasada esperé examen extraordinario y nadie se presentó. Me imagino que no hay nada con examen extraordinario. Entonces fue enviado jueves o viernes, creo yo, joven. Sin embargo, voy a ver cómo estamos. A veces el sistema uno envía y queda trabado. Podría verificar en un ratito. Y hablando de eso, creo que el 15, algo así, en adelante, la otra semana sería que empiezan los finales. Entonces, ya esto significa suspensión de clases totalmente, por agotado. Pero nosotros aquí nos faltan eh, 3 temas, recuerdo yo, además de estas que vamos a agotar el día de hoy, o va a quedar algo pendiente todavía, ¿no? Pero, de todas maneras, jóvenes, de los temas que vamos a analizar, este, pasa el programa y está desarrollado en el libro de apoyo que tenemos. No hay problema por si surgiera alguna eventualidad por ahí. Pero pienso reunirme con ustedes miércoles y el lunes de la semana que viene para dar por finalizado nuestra actividad. ¿Sí? Queda pendiente integración de la ley, conflicto de ley en el espacio, conflicto de ley en el tiempo. ¿Sí? Pero les digo, por favor, su lectura. ¿Sí? ¿Y por qué les digo esto? Porque también el desarrollo de los temas en el libro está bien resumido, la verdad, y bien clara para su comprensión. Hoy pues nos toca la interpretación de la ley. Tenemos que referirnos a aspectos generales eh, sobre el vocablo, el término este, porque tenemos que saber qué quiere más. Bueno, ¿qué se entiende por interpretación? En primer lugar, para darle el apellido de un ratito, legal o de ley. El término de interpretación jóvenes, se refiere a, a un proceso cognitivo, es decir, de la razón, mediante el cual se, se asigna sentido a la acción humana, o lo que es lo mismo, se le atribuye motivos e intenciones a un sujeto como persona de la acción. La interpretación entonces constituye un juicio, una inferencia que una persona o sujeto realiza sobre las acciones de los demás. ¿Cómo está eso? Resulta que la interpretación es una actividad con aplicación de la razón, de la lógica, eh, para eh, llegar a comprender el contenido o la consignación de aspectos relacionados con un término, con una palabra o con un problema, ¿no? que, que, que se manifiesta alrededor del hombre. Es una acción o actividad que le corresponde realizar a la persona, sujeto, sobre aspectos
que se tiene a la vista, ¿verdad? Sobre problemas, contenidos de, de una ley, de algún libro que tenemos a la vista. Interpretar su contenido, interpretar su espíritu, que, que indica eh, o a qué significado se le otorga a un aspecto, dije, a un artículo, es decir, un artículo como tema de algún libro, de alguna obra, ya realizado por un hombre, ya realizado por la misma persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros ahorita nos ponemos a leer alguna obra por ahí, con la lectura, pues alcanzamos obtener un libro. Ese libro es obra de una persona también, pero nosotros con nuestra lectura analizamos su contenido, hacemos una eh, síntesis o un resumen de su contenido, porque interpretamos su espíritu, ¿ya? Que se relaciona, a que dirige su manifestación. Dicho así, en términos generales, pues nos trasladamos a la interpretación legal. Eh, Antes de decirle a ustedes la interpretación legal, analizar, mejor dicho, la interpretación de la ley, encontramos eh, propuestas de plano y de forma definitiva de estudiosos, de tratadistas del derecho, ya que eh, encontramos otros conceptos relacionados con la interpretación de la ley. eh, y, y- y- y uno de ellos es la interpretación jurídica. Por lo tanto, pues, que al encontrar por ahí este tema, ¿va? En el libro nuestro, eh, manifiesta, eh, argumenta o consigna indistintamente el concepto de interpretación de la ley o interpretación jurídica. Y encontramos que estos dos conceptos tienen ciertas diferencias, porque son conceptos distintos, ¿no? Eh, pero digo que para la lectura nuestra, lo que podemos dejar dicho es que indistintamente interpretación de la ley o interpretación jurídica nos da a entender, jóvenes, interpretación de normas jurídicas que contienen las leyes. Muy bien. Y, y en adelante encontramos otros conceptos, dice interpretación del derecho, interpretación de la norma. Bueno, hay ciertas consignaciones, ¿verdad?, de otros conceptos, pero que da a entender es el contenido de la ley. Muy bien. La interpretación de la ley, entonces, ¿qué significa? Consiste. Pues la interpretación de la ley consiste en el proceso interpretativo eh, de establecer algún sentido o para establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. O sea, jóvenes, con esta expresión se refiere al, al, al conjunto de normas jurídicas con que se integran, con que se compone una ley. Ese es el derecho legislado. La, las normas que establecidas en una ley. Yo aquí tengo la ley acá, que se llama Ley de Acceso a la Información Pública.
Esta es una ley, contiene normas jurídicas. Y para interpretar el espíritu de esta ley, por qué fue emitida esta ley, en qué momento fue emitida, cuáles fueron las razones, circunstancias que originaron esta iniciativa, ¿no? Que se convirtió en ley posteriormente. Esto, el conjunto de normas que establece que contiene esta ley es considerado entonces el conjunto de normas jurídicas que forman el derecho legislado, conjunto de derecho emitida en una ley. Se trata entonces de un tipo de interpretación jurídica y en particular es realizado por los jueces que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable. Dicho de otra manera, sí, el conjunto de normas jurídicas que forman el derecho legislado en esta ley, eh, pues para su interpretación jurídica le corresponde a un operador de justicia, administrador de justicia, que son los jueces y magistrados, cuando, oígase bien, cuando se presenta un caso, es decir, en la vida real. Aquí, este conjunto de normas que contempla esta ley, norma vigente, dirían ustedes, objetivo, subjetivo, etcétera, aquí está. Pero para aplicar esta ley va a ser cuando se presente un caso concreto. Y ese caso concreto para aplicarla justamente le corresponde a un juez como operador de justicia. Es decir, pues caso concreto, repito, ¿no? No lo hacemos nosotros los abogados, ¿no? No. Podemos leer, podemos interpretar a su manera, pero para declarar, ya, declarar que un derecho contemplado en una ley es aplicable en un caso cuando ese caso realmente contiene un derecho en conflicto, ya, porque lo, la aplicación de las leyes por un juez es porque cuando llega a su conocimiento la existencia de conflicto, ¿no? De intereses entre sujetos o personas, ¿no? Eso es el momento o tiempo de lectura, de interpretación de su contenido, de su espíritu, para un caso concreto planteado, llegado al conocimiento del juez. ¿Está bien? Y que también va a dar la interpretación eh, es decir, del fundamento de las normas que contiene esta ley, pues para su elaboración el legislador tuvo que interpretar las necesidades, las razones o motivos que dieron lugar al surgimiento de esta ley. Es una interpretación como primaria, ¿no? Que realiza el legislador de una realidad social, de una realidad natural o cualquier situación para ser regulado. Muy bien, términos generales quedó ahí como derecho subjetivo. Ahora, para su aplicación, casos concretos, es una función, es una tarea que le corresponde eh, eh, al señor juez, ¿verdad? Frente a casos concretos que llega a su conocimiento. Es el juez el que lee, el que hace el resumen, bueno, y llega
al momento de seguridad para su aplicación a caso concreto. Perfecto. Entonces, jóvenes, eh, los legisladores, decía, son los que pueden manifestar la, la, la necesidad de la promulgación o la formulación de una ley. Y ellos, repetimos algo, para ellos recurren a una situación dada. Pueden recurrir también a analizar la historia social, ah, de una realidad política, ¿verdad? De esa, de esa comunidad, de esa realidad, para poder surgir eh, 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 el cuerpo de normas jurídicas. Elaborar ese cuerpo de normas jurídicas contemplando, ¿no? Una ley para que en casos concretos sea aplicada por un juez. Y el juez para ello definitivamente necesitará de métodos de interpretación de la ley. Aquí nosotros no vamos a entrar a analizar los distintos métodos existentes para interpretar una ley, porque quizás llegamos a las técnicas de aplicación. Pero bueno, entonces, jóvenes, la interpretación de la ley eh, se hace, pues, en primer lugar, eh, por el juez sobre casos concretos. Y que también para elaboración del contenido de una ley, el legislador tuvo que interpretar ya eh, las necesidades, la realidad, las circunstancias que generaron, pues, el motivo de la creación de esa. Y que para casos concretos, repetimos, la hace o le corresponde al señor juez, de conformidad con sus métodos de interpretación. Y métodos de interpretación significa, jóvenes, cómo debe desenvolverse el juez de manera legal, pues, sobre casos concretos para no afectar derechos e intereses. Eh, Dicho esto, surge la pregunta, ¿cuál es el objeto de la interpretación jurídica o interpretación legal? La interpretación tiene por objeto, fíjense ustedes, la norma, el texto de la norma, mejor dicho, el objeto de la interpretación de la ley tiene por objeto la totalidad del contenido de una ley, no para interpretar, en otras palabras, el sentido de esta ley solamente toma un artículo o dos artículos de que me interesa porque pienso que está relacionado con el asunto. Pero la técnica recomienda que para interpretar una ley debe ser la lectura total de su contenido, el texto completo. Es decir, pues, del artículo 1 al artículo, bueno, 50, 60, cuántas leyes, artículos compone una ley. Muy bien, no digo y repito, para interpretar una ley no solamente se hace con una norma o con la norma que me interesa. Para su comprensión hay que realizar con la totalidad del texto de la ley. Incluso, jóvenes, recomendación técnica. La ley
se compone por artículos. Y ahí toda la estructura de una ley que ya vimos en clases anteriores. La recomendación acá es que para ello, y bien es cierto, tengo que leer todo de la ley, perfecto, pero no solo jóvenes, que quede claro, eh, de los artículos, sino que la lectura debe empezar desde los o las razones que motivaron la creación de la ley. Esa parte motivacional de las leyes consiste en un resumen, para decir, en un resumen de todas las razones que justifican, que sustentan la creación de una ley. Todos los ejemplares, si ustedes tienen un ejemplar de ahí incluso nuestra constitución política, pero en una ley ordinaria donde se puede ver mejor, donde encontramos los considerandos. Los considerandos son o la parte, ¿va? Que eh, motivan, que justifican, que sustentan el origen de la ley. Ahí es donde se entiende mejor el espíritu. Se interpreta pues el espíritu de esa norma como ley. Entonces, ese resumen, ¿por qué le llamamos resumen? Bien, eh, el resumen surge de algo, cabal. Este resumen, yo le llamo resumen motivacional, surge que cuando se formula un conjunto de normas para integrar una ley, pues se hace un estudio jurídico. Y el decir estudio jurídico, eh, que debe tener un sustento, un argumento doctrinario, teórico del derecho, ¿ya? Que le llaman eh, exposición de motivos. Así se elaboran las leyes. Las leyes se elaboran con base en un estudio. Ese estudio lo pueden hacer personas versadas, conocedoras de un problema, de un fenómeno social, un fenómeno natural, bueno, de cualquier tipo, naturaleza, y son los que generan entonces la razón, los motivos que, eh, que justifican, ¿verdad? Y la necesidad de crear una norma, un conjunto de normas jurídicas que regulen una situación, en primer lugar, o bien un conjunto de razones, un conjunto de pensamientos relacionados con una norma y por lo tanto podrán obligar su modificación, ¿verdad? O ampliación. Es decir, que llegan a la derogación o incluso a la abrogatoria de la ley, pero que son razones pues, de carácter social, de carácter histórico, político, bueno, antropológico, de una realidad social, de una realidad natural que, que obliga a contar con un marco jurídico para regular esa situación. Muy bien. Entonces, resulta ese estudio, un documento, ¿no? Casi un librito por ahí sobre el asunto. Y de ahí se obtiene el resumen que dije anteriormente, que se hace en la parte considerativa. O sea, cada considerando recoge un eh, fundamento jurídico de carácter constitucional, un fundamento jurídico de carácter ordinario, qué sé yo. Entonces,
y de ahí justifican la necesidad de una realidad, ¿verdad?, que se está manifestando. Estos son los considerantes. Entonces, eh, ¿por qué llegamos hasta ahí? Es que la técnica recomienda para interpretar el contenido de una ley, hay que leerla desde la parte considerativa, ¿sí? Estos son los que dan el sustento, pues, de todo el cuerpo de la norma jurídica, artículo 1, 2 y 3 en adelante. Esta es la parte importante de la ley, para extraer ahí, para interpretar ahí el espíritu de la ley. Eso lo hacemos nosotros, a manera de que como somos estudiantes de Derecho, tenemos que estudiarlo y para su aplicación, ¿ah? De aplicación, plantear una demanda, algunos, pues, ¿no?, tenemos que interpretar como para cuando nos toca crear un contrato, celebrar un acto, qué sé yo. Pero cuando una norma contemplada en esta ley y que con base a esta norma se realiza una actividad, una función, es decir, se formaliza una relación jurídica, por ejemplo, ¿no? Y esa relación jurídica entra en conflicto. Ese conflicto ya no lo resuelven las partes, ¿sabes?, los sujetos de derecho, sino que para ello eh, nos recomiendan la ley poner el conocimiento de, de una autoridad nombrada por el Estado para que conozca y se resuelva el conflicto que surge entre los sujetos de derecho. Bueno, entonces, jóvenes, esta es la parte que hay que aclarar, ¿va?, de la cómo interpretarla. Entonces, pues, la interpretación de la ley consiste en el proceso interpretativo en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado. Se trata de un tipo de interpretación jurídica, definitivamente. En particular, es realizado por los jueces, que deciden de un caso de acuerdo con la legislación aplicable al caso. O sea, la interpretación legal, así tajante, podríamos decir, este concepto, la interpretación de la ley consiste en un proceso, cabal, de interpretar las normas y darle un sentido ajustado para un caso concreto y que existe, ¿va?, necesariamente en la ley. Esa función como actividad le corresponde realizar a un juez. ¿Por qué? Porque es el juez el que entra a conocer conflictos de derecho y que el resultado de ese conocimiento que tiene el juez sobre un derecho en conflicto emite una disposición. Y en esa disposición, el juez está creando un derecho, está o está protegiendo un derecho. Le corresponde nada más o solamente al operador de justicia, que es el juez en principio. Eh, Podrán pensar ustedes, digo, sí, nosotros no deberíamos de estudiar, claro, que vamos a ser abogados. Y para ser juez, tiene que ser abogado. Entonces, en principio es el abogado que le corresponde estudiar eso, saber de esto, ¿no? Y donde le corresponde eh, aplicarla al caso concreto cuando esté como juez, ¿no? Ahora, como abogado o litigante, pues hará su interpretación para la defensa, pero el que tiene, como que dice, el que tiene la última palabra es el juez, ¿ya? Es el que valora, es el que emite juicio sobre el conflicto, con base, pues, a su interpretación que debe hacer. Muy bien, podemos generar o emitir alguna definición al respecto de la
del concepto de interpretación. Claro, hay que decir, jóvenes, hay muchos tratadistas eh, teóricos, ¿va? Consideran indistintamente vocablos, aplican vocablos distintos a este concepto de interpretación de la ley. Sí la hacen, pero también consignan otros conceptos. Y de ahí encontramos los siguientes conceptos, ¿no? Además de la interpretación de la ley propiamente, interpretación de normas jurídicas, interpretaciones jurídicas, interpretación del derecho, entre otros. Por considerar una definición de manera extensiva o intensiva, amplia pues en ese sentido. Eh, Hace un rato decíamos cuando entramos a la definición, a conceptualizar el término de interpretación de la ley o interpretación jurídica, de manera indistinta, dijimos, ¿no? Entonces, eh, queremos decir eh, que para explicar interpretación de la ley o interpretación jurídica, eh, su sentido es el mismo, ¿verdad? Indistintamente aplicamos o, o expresamos el concepto de esto, interpretación de la ley o interpretación jurídica, indistintamente. Dirige su explicación a lo que queremos llegar, ¿verdad? ¿Qué significa interpretación textual? Interpretación legal, perfecto, pero de todas las normas que contiene. Normas. Muy bien. Eh, que todo se refiere a lo legal, al cuerpo de la ley. Por lo tanto, interpretación de la ley propiamente consiste en averiguar, investigar y explicar su sentido, medir su extensión con el objeto de llevar a cabo una correcta aplicación. Estamos como que pretendiendo dar una definición única. ¿Qué es lo que se hace con la interpretación de la ley? Pues al interpretar una ley, lo que se hace es averiguar, investigar y explicar su sentido. ¿Cómo lo hacemos? Pues yo les indiqué con la lectura total de la ley, ¿no? No tenemos a nuestro alcance, eh, pero para casos concretos definitivamente hay que hacerlo, ¿no? En la exposición de motivos, es decir, el documento que justifica esta necesidad de la creación de esta ley. ¿Por qué? Que lo que encontramos en cada ley es el resumen, dije yo, que son los considerandos. Pero muchas veces los considerandos eh, dificultan un poquito, ¿no? O que tal vez no tiene el alcance para uno, su verdadero espíritu. ¿Ah? Entonces, por eso habría que recurrir, encontrar la, 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 la exposición de motivos. Y, y eso, ¿dónde lo encontramos? Pues en el órgano correspondiente, el órgano legislativo, ¿no? ¿Y quién lo tiene que hacer? El abogado que es juez, porque es el juez es el que tiene el caso concreto a su conocimiento para resolverlo, ¿va? Aplicarlo, el contenido de esa ley a su eh, justa medida, con equidad, ¿va? Bueno, entonces, jóvenes, eh, esta expresión, manifestación, lo encontramos también en el libro. En el librito de apoyo hay varias definiciones de varios autores, ¿ya? Pero ¿qué es lo que eh, se hace? Pues, definitivamente es medir su extensión, averiguando, investigando y explicar su sentido, para explicar su sentido, mejor dicho,
y aplicar, amén, justamente casos concretos. Muy bien, eh, les encargo la lectura que deben hacer en el librito como para ampliar lo que estamos diciendo. Ahora, jóvenes, para eh, encontrar respuestas a dudas que encontramos, porque surge en las discusiones, en los análisis que se hacen de la interpretación, si solo nos quedamos en interpretar el, el- el espíritu de esta ley, ya, leyendo, los considerando y leyendo todos los artículos, ¿verdad? Para poder integrar la norma particular que necesito para poder ser interpretada por el señor juez y que sea aplicada correctamente al caso concreto. Y de ahí encontramos muchas posturas de los tratadistas, nos exponen sus ideas, su postura, razones eh, para poder entender por qué actúan unos de una forma distinta a otros. Y eso unos y otros eh, que apoyan definitivamente en las corrientes eh, 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 que nos ponen los tratadistas a la vista, en teorías. Encontramos para el efecto eh, un grupo agrupado, mejor dicho, en escuelas. En el libro está escrito principales escuelas, algo así, sobre la interpretación del derecho. No nos dice interpretación de la ley. Interpretación de la ley, ya dijimos que se entiende lo mismo. Bueno, para el efecto, encontramos a un primer grupo que le llama escuela exegética o tradicional. Aquí, a este grupo, que es lo que manifiesta, qué es lo que debe ser el juez para interpretar la ley, interpretar el derecho o la norma jurídica. Eh, Ellos aquí argumentan que lo que se debe interpretar es lo escrito en la ley, lo que está escrito en la ley. Si leímos los considerandos y leímos toda la ley, a pesar de ahí, jóvenes, existen algunas dudas eh, a lo que se le llama lagunas, vacíos en la ley. ¿Qué hacerlo? ¿Qué se puede hacer en ese sentido? Pero aquí los integrantes de estas ideas y que conforman la teoría colocó en este grupo llamándoles escuela exegética o tradicional, en el sentido pues que solo se queda con el espíritu de la ley. Lo que dice la ley, eso es lo que hay que aplicar. Pero repito, que haya dudas, lagunas, eh, obscuridad, dicen otros teóricos, ¿no? En este cuerpo de ley, ¿cómo hago? Que no se entiende muy bien una norma o el conjunto de ley no se entiende. ¿Cómo debo aplicar? Esto es una crítica eh, que se hace de esta escuela y que con razón, con razón, en tomando este ejemplo que estoy manifestando, que si la ley está, estoy leyendo, resulta muy corto, eh, no me da el, la amplitud de la explicación de la norma que quiero aplicar para este caso difícil en ese sentido. Es decir, pues, en esta escuela le dan preferencia, le dan, ¿qué? Aplicación primaria, ¿va? Si se quiere llamarle así, a lo que dice la ley.
Quizás han escuchado ustedes un término en el lenguaje corriente que se maneja, lo que dice la ley es lo que se hace. Y a lo mejor el legislador que elaboró la ley eh, no hizo la averiguación previa, ¿no? de, la, de la necesidad o de la realidad del asunto que regula la ley. No tomó en cuenta ampliamente, ¿verdad?, la cobertura de la ley para poder ser amplia su contenido. eh, Resulta corta su contenido. Y eso de que si viene un juez, se imaginan ustedes, solo se queda con lo que está escrito en la ley. Lo que me dice la ley, eso es lo que aplico yo acá. Existiendo vacío, entonces eh, no llega más allá de la norma, entonces yo, pero es la ley, ¿va? Es lo que dijo el legislador en su momento. Y esto, si actuamos así, resulta, que podríamos decir, violatorio, pues, la verdad, a la, eh, a la, o la vigencia de un derecho. Frente a esta postura, estas ideas, argumentos que se hacen en este primer grupo, aparece otro grupo, parte de la dinámica, ¿va?, del estudio. Aparece un grupo que integran la Escuela del Derecho Libre. Estos eh, eh, estudiosos, ¿va?, pensantes, eh, formulan su idea y argumentan que esta postura de que solo nos quedamos con la ley no es posible, violatorio, corto, ¿ah?, para aplicar, injusta. La ley, de acuerdo a su interpretación, resulta la ley injusta. Por lo tanto, eh, se presenta como oposición, ¿verdad?, el primer grupo. Y argumentan ellos, hay que buscar cambios, eh, conferirle libertad al juzgador, al juez, pues, cuando tiene que aplicar la ley, sin atarlo, sin sujetarlo a la voluntad del legislador, porque la voluntad del legislador es la que está manifestada en la ley, ¿va?, en los artículos de la ley, no, eh, por los pocos alcances que tuvo en su momento para elaborar la ley. En este caso, al juez, eh, que lea, y si encuentra lagunas, obscuridad, vacíos, es decir, debilidad de una ley, puede, puede eh, tomar otras normas jurídicas, ya sea normas de leyes de derecho local, ¿va?, al derecho, en el caso nuestro, guatemalteco, diríamos, ¿no? Eh, que tomen el contenido de otra ley y dan una que pueden dar, mejor dicho, una interpretación amplia del derecho que está en curso. Dos, puede tomar también en cuenta contenidos de normas de derecho internacional. Si fuera un asunto que se refiere con la vida, con la salud, ¿eh?, de las personas que están en conflicto y que por eso llegó al conocimiento del juez, y la ley particular o la ley que se refiere al asunto en sí manifiesta una en ese sentido. Entonces también el juzgador, esa escuela, manifiesta que debe también el juez tomar en cuenta el contenido de normas internacionales. Eh, Como que puede, supongamos, un ejemplo aquí, hipotético. eh, el derecho a la alimentos.
Eh, el derecho de alimento es un concepto de derecho humano, porque va relacionado con la vida. Eh, ¿Quién tiene el derecho de percibir pensión alimenticia de, de- 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 de un obligado? Digámosle papá, pues los hijos menores de edad, ¿no? Y la esposa. Pues, pero ahora, mejor dicho, ahora, ¿cuánto termina el derecho de percibir pensión alimenticia de parte de un hijo? A ver qué piensan ustedes. Repito la pregunta. ¿El derecho de recibir pensión alimenticia de parte de un hijo, en qué tiempo o, sí, en qué o momento de que finaliza ese derecho, ¿no? La vigencia de ese Cuando es derecho. mayor de edad, Perfecto, cuando Luz. cumple la mayoría de edad. Exactamente. Cuando cumplió 18 años. Ahí termina. Si hay dos hijos ya y el último ya cumplió 18 años, libre el obligado. Eso no lo dice el Código Civil. ¿Ah? Código Civil. Pero dado el caso de que también en los hijos eh, hay un hijo eh, discapacitado, ¿verdad? Que no puede trabajar, que le falta extremidades, algún sentido, bueno, cualquier razón que le impida al hijo, y ya llegó a la edad de 18 años y que así tajantemente la ley dice, cumplió 18 años, ya no eh, tiene derecho a decir pensión. Pero demuestra una situación tan especial de la discapacidad. Es incapaz de defenderse por sí solo, entonces un hijo así va. Entonces, jóvenes, ya el derecho de alimentos se amplía, ¿no? Y para interpretarme bien la norma, que pueda otorgar, eh, mantener con vida el derecho de percibir pensión alimenticia de este hijo, pues tendríamos que recurrir a, a otras normas, quizás, ¿verdad? Posiblemente, yo puse el ejemplo como una suposición. Pueden haber otros casos tan especiales, ¿verdad? Pero el juez en ese sentido, si el Código Civil no le dice nada al respecto, podrá recurrir, podrá, si se diera el caso, a la ley de familia, porque es parte de una familia, ¿no? Integrante de una familia. ¿A quién, ¿A quién le puede obligar a dar pensión alimenticia? ¿Será que sigue el papá dando? Pues, en principio diríamos que sí, ¿verdad? El papá. Pero si no estuviera eh, regulado en la ley de protección de ese derecho, entonces puede pues recurrir a una ley nacional, que es la ley de familia, ¿no? O bien a una norma, una ley internacional relacionada con eh, protección del derecho a la vida de un hijo discapacitado, ¿no? Derecho, puro derecho humano. Podrá recurrir a otro tipo de normas, a lo mejor normas internacionales. ¿Eh? Y eso lo puede hacer nada más el juez. Entonces, en ese sentido, podemos aclarar un poquito qué es lo que quieren decir los tratadistas con esta segunda escuela, el segundo grupo, ¿ah? De pensantes, eh, que se pueda, cómo se puede interpretar la norma de manera amplia en ese sentido, ¿no? Proteger el derecho de manera amplia en ese sentido, pues aplicando eh, normas especiales o normas generales. ¿Para qué? De manera amplia la vigencia de un derecho. En el caso que manifesté en este momento, ¿no? Eh, y así pudo haber pasado con el derecho de la mujer menor de edad de contraer matrimonio, ¿no? Porque fue eliminado, etc. Ahí tuvo que haberse aplicado normas de derecho internacional, ya de derechos humanos en ese sentido.
Solo que allí el juez es el que interpreta, ¿va? Que sí está prohibido. Muy bien. De todos jóvenes, de todas maneras, es el juez el que aplica. En última instancia, es un juez el que interpreta la ley para su aplicación frente a casos como lo anterior, con la escuela tradicional o exegética, encierra, así lo entiendo yo, o limita al juez de aplicar solamente la ley, una ley. Y esta ley, la ley que acorta, dirían ustedes, ¿no? Hay laguna, hay vacío, por ahí, no es extensiva, por dicho, no se puede. En ese sentido, si no se puede aplicar para proteger un tipo de derecho que acabamos de mencionar, definitivamente violenta, va, violenta un derecho a la vida del sujeto interesado. Con la segunda escuela, que le dan libertad al juez a interpretar, es decir, el juez puede recurrir para interpretar una norma relacionada con un caso concreto, con el apoyo de otras normas, normas nacionales o normas internacionales, ¿verdad? Muy bien. Eh, la tercera escuela, escuela de la lógica de lo razonable. Esta escuela es tan amplia en el sentido de que varios autores exponen sus ideas, ¿no? Eh, y han puesto en evidencia los estudiosos que el único y mejor intérprete de la ley ha sido y es el juez. Está bien. Que es el único, aquí está la diferencia, que es el único como juez que individualiza de manera justa una norma a la norma general. Es el que interpreta con equidad. Esto casi se justifica con el ejemplo que pusimos anteriormente. El juez es el que ve la norma particular, ¿verdad? Que está relacionada con el asunto. Lo individualiza. Pero esta norma no recoge otros elementos, por ejemplo, necesarios para la vida del, del- del- del hijo, le va mayor de edad. Entonces, eh, por lógico, ¿va? Pues el juez recurre a otros o medios, pues, a otras medidas para concebir la norma particular en el campo de las normas de carácter general. Puede ser, como decía, eh, el derecho de pensión alimenticia, muy bien, es por los hijos, pues, pero está la ley de familia. ¿Qué tipo de juez debe conocer de este asunto? ¿Qué debe hacer este juez? Debe conocer ampliamente el derecho conflicto y que puede aplicar o actuar de manera amplia, ¿verdad? Con el sustento legal del derecho internacional, privado en este caso, para que sea justo, sea equitativo en la declaración del derecho, ¿no? ¿Quién tiene derecho y quién está obligado a cumplir eh, ese pago de pensión alimenticia como un deber que se presta? Muy bien. Y por último está la Escuela de Libre Interpretación Científica. Eh, estos jóvenes se refiere a la interpretación que buscan el contenido de la voluntad legislativa con ayuda de la fórmula que le expresa investigándolo en relación al momento en que la norma fue sancionada. Averiguar la razón o motivo existentes en el momento de su nacimiento, tiempo atrás, ¿verdad? Ver su historia, ver eh, las necesidades, ¿verdad? O las condiciones dadas en su momento cuando fue emitida una norma. Esta interpretación científica no la hace
inmediatamente, o mejor dicho, palabras de expresiones sencillas, no le toca realizar el juez. Esto, jóvenes, esta interpretación, tipo de interpretación, eh, la hacen los científicos, los estudiosos del derecho. Puede darse, puede darse por parte de un juez. Es que cuando frente a un caso concreto, el juez encuentra eh, lagunas, vacíos. Ya dijimos en la escuela libre derecho a que el juez puede recurrir a iniciativa propia, ¿va? Pero en otros casos el juez actúa pidiendo, así, pidiendo apoyo a académicos, a estudiosos de derecho. ¿Para qué? Para que le amplíe el espíritu de una norma que para el juez es limitante, ¿ya? Eh, eh, genera dudas, que no es tan clara en su contenido. Y el juez, para emitir su sentencia, su fallo, necesita tener y contar con una interpretación amplia de esa norma, que le recomienda. Y hay jueces que lo hacen, ¿verdad? Para resolver casos. Piden un dictamen, un apoyo a teóricos o conocedores del derecho. Pueden hacer a, a través de los letrados que les llaman, que son profesionales preparados en ese sentido, eh, tal vez los doctores en derecho, eh, para que le consultan. Y este estudioso lo que hace es emitir una opinión o un dictamen por escrito, dos, tres hojas, qué sé yo, o más, eh, donde se hace eh, 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 argumentar de parte de un conocedor científico del derecho, es decir, sobre el derecho que contempla una norma. Y eso le da el apoyo al señor juez para interpretar de manera amplia, extensiva, de una norma. De una norma, digo, que contiene duda, genera, qué sé yo, oscuridad. Es decir, no hay claridad en su contenido. Entonces, ¿el juez qué hace? El juez busca apoyo en eso, y apoyo académico. Bien. En la práctica, resulta que los jueces o magistrados, ¿no?, piden apoyo tal vez a la Corte de Constitucionalidad o bien a un centro de estudios de universidad, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por ejemplo, de una universidad, y ahí hay académicos, científicos que estudian el derecho, ¿no?, que hacen investigación, pues tienen contenido, tienen conocimiento sobre el tema y otorgan ese apoyo científico a la toma de decisiones parte de un juez. Y que también, jóvenes, esta interpretación científica eh, puede darse eh, eh, para apoyar a un legislador. Es decir, un diputado, pues, cuando pretende generar o presentar una iniciativa de ley para regular un, eh, un derecho, pues, para el desarrollo de la ley, puede pedir opinión, opinión científica en este sentido. Entonces, va bien, viene alguien, un académico, un doctor en derecho, venga, pero científicamente, estudia el hecho o el caso o la necesidad en este sentido para justificar la elaboración de una ley, pues
opina o bien dictamina. Quiere decir que los que proponen esta forma de- de pensar en cuanto a la interpretación científica de una norma o de una ley, pues puede darse entonces eh, para un juez frente a un caso concreto para resolver y encuentra una ley y en el cuerpo de esa ley hay vacío, hay dudas, pide apoyo académico o científico. Uno. Dos, también esta interpretación científica sirve para un legislador, vamos a ser crítico, si es inteligente ¿va? En ese sentido eh, y honesto. Necesito tener conocimiento profundo sobre este derecho que queremos regular, que queremos modificar, porque a lo mejor ya existe una ley, pero debe tener sustento. Y es un sustento profundo. No puede dar algún estudioso, ¿no? Que ha estudiado, pues, profundamente el tipo de derecho que quiera contemplar o modificar en una ley. Esto sería lo que darse como ejemplo en el grupo o la escuela de libre interpretación científica. Eh, yo les encargo a jóvenes de leer esta. Ahí está en el libro, está ampliado, pero ahí está el sentido, ¿no? La esencia de que quiere decir con cada grupo. Sí, grupo de personas ¿va? Calificadas en el estudio del derecho. Uno propone, no, quédense con el espíritu de la ley. Lo que dice la ley es lo que está. Y otros dicen, no, no hay que sujetarlo, no hay que atarlo el juez como lo que dice la ley, porque la ley es decir, eh, toca su contenido, ¿no? Hay dudas, hay, no hay conocimiento amplio, un contenido amplio de la ley. El derecho que se está dando es tan especial, por ejemplo, ¿no? Hay que apoyar con otros tipos de normas. Eh, tal, vez, tal vez pidiendo la opinión científica, ¿vale? La interpretación científica de parte de un académico, qué sé yo, para que el juez tenga, pues, basamento, ¿no? Para emitir sus resoluciones. Y el otro, interpretando la lógica, ¿vale? Que dijimos, pues esto, lo que, lo razonable, que es lo que hacen los jueces, que apliquen con equidad, que resuelven con equidad. Y eso lo hace la interpretación lógica de lo razonable, ¿sí? Utilizando la lógica, utilizando la razón por parte del juez. Y el cuarto grupo científico, quienes hacen esa interpretación, solamente los que conocen las realidades. ¿Y quiénes conocen la realidad? Los estudiosos, los que van al campo, ustedes hacen investigaciones de campo, obtienen información concreta, directa, poder actuar eh, 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 acorde. Que una ley en este caso sea acorde, o sea, concordante con la realidad circundante. Muy bien, jóvenes. Eh, de ahí luego nos viene encima la clase de interpretación. Hay tres grupos de clases de interpretación. Uno, atendiendo la amplitud del contenido, ¿no? Del análisis, eh, de manera extensiva y restrictiva. Una interpretación atendiendo al autor. Primero, ¿qué fue lo que dijo cuál fue la razón del legislador en este caso? Y la interpretación judicial o jurisdiccional, qué es lo que realizan los jueces y magistrados. Agrupan ese sentido. Interpretación doctrinal, pues la recomendación de los juristas que dijimos, ¿no? Que hacen ellos, hacen una interpretación de una situación basándose en en la teoría. Perfecto, jóvenes.
Y la interpretación usual, pues la interpretación que nace de los usos y costumbres de comunidades especiales de la sociedad. De ahí, por favor, si logran leer ustedes aquí para anticiparse y lo ampliaremos para el día miércoles. ¿Cómo estamos? Eh, yo quisiera escuchar tal vez alguna sugerencia de ustedes que podemos hacer para avanzar con los temas que nos quedan, que son tan bonitos, ¿no? La integración de la ley, que va a ser bonito. Pero de esta parte que estamos tratando de interpretar la ley tan especial, ¿verdad? De actuar, creo que sí lo vamos a repasar un poquito o continuar incluso con lo que queda pendiente para el día. ¿Estamos jóvenes? ¿Alguna duda de parte de ustedes? No, licenciado, gracias. Ah, gracias, Dulce. Pues hay que leer el librito usted. El tema y trabajo, ¿verdad? Licenciada, buenas tardes. Perdóneme Bueno, la interrupción. sí, Wendy. Eh, Fíjese que solo tengo una duda. Es que no sé si solo a mí no me aparecen las notas o a mis demás compañeros también, pero ya revisé y no aparecen. Ah, bueno, ya dijimos que yo voy a ver ahorita, ¿sí? Si me permite, voy a ver. Y no Ah, sé qué gracias, pasó, licenciada. ya sé, pero no, ahí estamos. Yo mismo estoy preocupado que se envíen esto porque también la coordinación nos está pidiendo hoy. No se preocupe. Nos veamos el miércoles, pues, pasado mañana, ¿sí? Licenciado, antes de que se retire, disculpe, Sí, ¿de Paulita, qué capítulo a qué capítulo llegaría el examen final? hija, de ahí del libro, pues yo lo que le voy a decir de lo que hemos leído la semana pasada, ¿m? Eh, llegar hasta eh, conflicto de leyes en el tiempo y en el espacio. Ah, ok. Hay un último capítulo del libro que se refiere a las garantías constitucionales. Esa parte ya se quitó en el programa de estudio para ustedes, porque son temas que les va a tocar en su momento en derecho constitucional. Es puro derecho constitucional. Entonces, mucho lo que estamos haciendo con ustedes, como que lo estamos comprimiendo ahí, ¿va? Entonces, se dejó para el derecho constitucional. ¿Estamos? Ah, perfecto, ya me Ah, ubiqué, licenciado. Gracias, bueno, muy amable. bueno, a la orden, pues. Estamos, descansemos, pues. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Feliz Gracias, tarde. licenciado, que pase Gracias, feliz licenciada. tarde.